Bienvenidos, ciudadanos de la galaxia, a otro capítulo de Relaciones Intergalácticas. Como de costumbre, estoy con Mau. Hola, ¿cómo están? Aquí ya muy contento de estar hablando de estos temas de Star Wars que nos competen a todos los Ujú, que nos gusta Star Wars, ¿no? claro. Bueno, todos y todas. Sí, 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 a Por todos y favor. todas. Sí, por favor. Porque sí tenemos, de hecho, una fanbase importante de mujeres y eso está muy padre. Sí, O sea, qué me hace bueno. feliz. Digo, en general Star Wars es como que muy mixto, ¿no? Entonces está increíble, la verdad, los aportes que puede dar cada quien. Y hoy tenemos un tema pues bastante interesante que Sí. justamente Gris es así, de las pocas expertas, yo diría, en Querétaro, en la ciudad donde estamos, pues al respecto, la verdad, ¿eh? Ay, gracias, Mau. Tú me quieres mucho, por eso me estás echando muchas flores. No le Pero, el día de hoy vamos a hacer un poco la relación entre, perfiles guerrilleros de Latinoamérica contra perfiles de, la Alianza Rebelde. Y creo Porque que ahorita está un poco de moda, ¿no? El tema porque, sí, pues, América Latina está siendo amenazada constantemente por Donald Trump, ¿no? Ya lo vieron en el capítulo pasado. sí, claro, y sabemos que, yo creo que de los principales, grupos que odian el imperialismo yanqui son las guerrillas. Dentro lo podemos ver dentro de varios comunicados. Por ejemplo, en los primeros comunicados de las FARC, Ujú. que para quien no sepa son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Dentro de sus primeros comunicados, hablan sobre el despojo de tierras a los campesinos y cómo el imperialismo yanqui, así le llaman ellos, implica una amenaza para las tierras y para las vidas de quien trabaja el campo en Colombia, ¿no? Y les estoy hablando de que esto data de 1964, 66. 66 es cuando ya queda establecida formalmente como una guerrilla las FARC. Y, lo podemos ver también en los comunicados de la Selva Lacandona y así, que estos pertenecen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que esa es una guerrilla de aquí mexicana, y justamente hablan de esto, ¿no? De cómo el imperio gringo viene a querer utilizar las tierras, Sí. a cómo implica y a mí me llamaba mucho la atención en su momento cuando empecé a leer estos textos, que había una relación muy directa con, lo que implica el imperialismo yanqui, ¿no? Y la amenaza hacia la vida de los campesinos. Entonces, es interesante ver cómo hay una diferencia entre bueno, más bien hay una similitud entre lo que fue de 1964 a los escritos que fueron de 1994 en 2 territorios distintos. Sí, Mm. justamente Star Wars, y lo vamos a ver en un capítulo sobre Star Wars para Dummies, les adelantamos. Justamente Star Wars trata de esta lucha asimétrica entre el pequeño, digamos, y el Sí, grande, entre David y Goliat. Y George Lucas, en su momento, él dijo que para hacer la Alianza Rebelde, para diseñarla, pues se basó precisamente en las guerrillas, sí. él específicamente en el Viet Cong, ¿no? En cómo Vietnam, pues al final derrota a Estados Unidos en su Claro, que propio es mucho territorio. más cercano a la historia Sí. estadounidense. Sí, totalmente, mucho más cercano que como tal las guerrillas, latinas. Ujú. Sin embargo, pues las guerrillas latinas tienen igual toques igualitos al Vietcong. Claro. Y pues sí, justamente se basa en eso. Hoy en día creo que Star Wars nos enseña que el chico, digámoslo así, puede derrotar al grande si usa los procedimientos adecuados, ¿no? O si tiene buena estrategia. Y habrá, yo creo que allá afuera muchos fans que estén con un pensamiento contrario a este, pero lo cierto es que Star Wars es antiimperialista. Si no lo fuera, no pondrían al Imperio como el villano. El Imperio sería el héroe. Exacto, sí, Star Wars estaría, bueno, la mayoría de las mentes detrás de Star Wars, no solo George Lucas, Mm, estarían, supongo yo, en contra de lo que está haciendo Donald Trump ahorita, ¿no? Y justamente creo que apoyarían a los guerrilleros y como para ir empezando a hacer paralelismos acá cinematográficos, ¿no? Como diría el meme, pues tenemos varios guerrilleros que vamos a nombrar. ujú. Eh, Uno de ellos es justamente el que tú querías mencionar y te morías por mencionarles, que es Camilo Torres. Camilo, no el cantante del No, Camilo, Camilo Torres el guerrillero. no, ajá, efectivamente. Sí. Camilo Torres tiene varias cosas muy interesantes, empezando por el hecho de que viene de una familia que no era religiosa. Sus inicios son, de hecho, dentro de un seno familiar que rechazaba por completo el ir a misa, el predicar la palabra. Su política era diferente. Entonces, él estaba estudiando derecho, de hecho, Ujú. iba a ser mi colega, pero
lo que pasó en el camino fue que una novia suya le presentó a un sacerdote que venía de Francia, me parece, y estaba justamente en Colombia para reclutar gente, em, para la orden, y le llamó tanto la atención que decidió que se iba a ordenar. Y, cuando sucede este cambio, él tiene que enfrentarse no solamente a un cambio de ideología interno, sino que también a su mamá en la literalidad, porque le dejó una carta, se sintió em, con tan poco valor para decirlo de frente, que le dejó a su mamá una carta donde le decía: "Mamá, me voy a ir", porque además él estaba en Bogotá y la orden estaba en otro lugar. Entonces tendría que viajar en tren y su mamá literalmente lo fue a bajar del tren y le dijo: "Tú no te vas a ordenar en ningún lado". Empiezan a hacer una conversación, y entonces, como punto medio, fue: "Está bien, voy a permitir que te ordenes a pesar de que esto es contrario a los ideales de la familia, pero tiene que ser en una orden que se ubique dentro de Bogotá". Entonces, Ya. ajá, él queda en una orden en Bogotá, empieza bueno, su formación como sacerdote. Esto lo lleva a una frustración, porque él se había metido a la religión para poder ayudar a la gente, y dentro de la formación, pues, estaba un poco alejado. Cuando termina su formación, empieza a trabajar, ya como sacerdote, y tiene la oportunidad de irse a Europa a tomar una como maestría eclesiástica, llamémosle así, Okey. que era sobre trabajo humanitario. Pero en ese momento, estaba latente el comunismo en Latinoamérica, y representaba, bueno, no solamente en Latinoamérica, también en Europa. Entonces, representaba una amenaza muy importante y, esta maestría era un intento eran paliativos para el comunismo. Entonces, le enseñaban ahí, tienes que darle comida a los pobres, tienes que darles recurso económico, pero nunca era como cortar el problema de raíz, siempre era justamente con estos cuidados como, ya sabes, ¿no? El dicho ese de dale enséñale a pescar, no le des el Ah, pescado. Aquí era al revés, era dale el pescado, no le enseñes a pescar. dar el pescado inmediatamente. Y Exactamente. justamente digo, con este background de Ujú. de de Camilo, ¿con quién lo ves parecido? Yo, a mi juicio, por lo que a grandes rasgos Okey, ubico a esta persona, yo lo ubicaría similar a Ashoka Tano, ¿no? O okey. sea, o incluso a un Kanen Yarrus, porque creo que él se vuelve este guerrillero por necesidad, ¿no? Es esta, pues, ahora sí que un miembro del clero, Ajá. que se vuelve guerrillero por necesidad. Y pues Ashoka, por ejemplo, pues es parte de esta orden pacífica y todo, que se ve obligada realmente a tomar las Sí, armas contra el claro. imperio, A ella al final del día, pues, la toman de su de de su pues pueblo. sí, no, pero como, pues, la arrebatan de su pueblo, ¿no? Llamémosle así. Los jedis consideran que es buena Sí. y se la llevan. Pero, pues sí, y yo siento que dentro de ella, y tienes razón, dentro de ella está un espíritu de justicia, Ujú. y es una de las razones, pensaría yo, por las que decide irse de la Orden Jedi, porque ella sentía que no empataba. Sí. Y creo que es interesante esta relación, pero la diferencia estaría en el camino que decide tomar cada uno. Mientras que Camilo decide que para hacer el bien necesita estar dentro de una guerrilla, Ashoka piensa que para hacer el bien necesita estar fuera de la Orden Jedi, Ah, justo. Sí, en su creo momento. creo que ese sería el paralelismo más fuerte entonces para Camilo. Ujú. Yo creo que, digo, en Star Wars puedes ver otros paralelismos de los que estamos por hablar ahorita. ¿Puedes pensar en alguien que Pero estuviera en la Alianza Rebelde que viniera de un background como religioso? como religioso, así que sería lo más cercano a los Jedi, Ajá, pues únicamente, digo, recordemos que ella, yo creo, ajá. sí, ella literal. Y si acaso después Luke Skywalker, ¿no? Pero Luke viene no como miembro de la orden institucional, sino que él es un iniciado en la fuerza, ¿no? Ujú. Entonces, y tiene muy poquito tiempo para aprender de ella y del código del código Jedi. Y Ujú. realmente Ashoka sí venía de esta institución, ¿no? De esta iglesia Jedi, por así decirlo.
Entonces, creo que es la que más. Creo que ya entendí más tu punto. Sí. Sí, 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 sí. Ya entendí de dónde viene, ya entendí de Sí. y tienes toda la razón, sí. Sí. Es que, por ejemplo, hay paralelismos más fuertes. A mi juicio, el subcomandante Marcos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional de Chiapas, eh, pues él, a mi juicio, se parece bastante, bastante, bastante al Mandalorian. Siento que, o sea, al Mandaloriano, a Din Djarin, Ajá. siento que comparten esta mística, ¿no? Pues sí, este perfil, este busto estoico, esta mística del guerrero con máscara. Bueno, en el caso de Din Djarin, pues su casco, en el caso de su comandante, pues Ujú. su pasamontañas, la gorrita, ¿no? Es una comparación muy inteligente, Mau, me gustó Sí. mucho, sí. No, mucho digamos, ¿no? Aquí hay calidad de contenido. Sí, ya vimos que sí. Sí, no, yo creo que ellos dos se parecen mucho en cómo representan al líder. Imagínate que algún día, que creo que sí pasó, pero no estoy seguro y no les Ujú. quiero mentir, que su comandante Marcos se hubiera quitado así el pasamontañas y dijera: "Este soy yo", ¿no? No creo que hubiera pasado, Ujú. porque él mantenía esa mística para que los demás zapatistas dijeran: todos podemos ser como su comandante, nos ponemos pasamontañas", ¿no? Sí, Está fuerte. está muy fuerte. Sí, 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 sí. Y creo que, digo, es una comparación, un paralelismo que hizo el mismo George Lucas, Ujú. fue con, Saw Gerrera, Okey, que no sale como tal en las películas, así como protagonizando ni nada, pero sí está en el canon, que es este personaje de la Alianza Rebelde, que George Lucas lo compara con el Che Guevara, okey, el sí, famosísimo guerrillero, ¿no? Y a él lo compara porque es justamente Saw Gerrera, se parece mucho al nombre Che Guevara, okey. es este miembro de la Alianza Rebelde que realmente hace terrorismo, Sí, que es extremo. ¿sí? Que es extremo totalmente. Entonces, pues se crea esta guerra de guerrillas contra el imperio. Claro, y a ver, al final del día, pues no podemos pasar de largo el hecho de que hay actos de terrorismo dentro de las guerrillas, ¿no? O sea, Claro. ataques a civiles, sabemos que eso existe dentro de este fenómeno. Coches bomba. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, definitivamente tendría sentido esa comparación con So Guerrera. Por ejemplo, la Alianza Rebelde, sin duda alguna, fue catalogada como terrorista por parte del imperio en algún punto. Y para tener el marco legal para poder perseguirlos, ¿no? Supongo. Ajá. No sé si empezaron así y después ya pasaron a ser una fuerza combatiente tal vez para el imperio. Pero sí, al inicio seguro iniciaron como terroristas para el imperio. Seguramente, porque a ver, si nos vamos como a las bases de las bases, en ambos casos, tanto en las guerrillas como en la Alianza Rebelde, son estos grupos que tienen una formación, pues, política, como tú la veas, y que tienen una formación militar. Lo que y no solamente eso, porque podrían ser un grupo con estos conocimientos, pero además se alzan en armas contra, contra el poder. Sí, literal, contra el poder que estaba haciendo este imperialismo expansivo, ¿no? Que era pues, justamente el imperio. Eh, Y fíjate que, creo que podríamos atribuirle también el pensamiento un poco fariano a la Alianza Rebelde. En algún momento leí unos documentos que, llamémosle una oda. ok. Creo que justamente era para un guerrillero del que ahorita vamos a mencionar rápidamente, que era Manuel Marulanda, tiro fijo en las FARC, una de las cabezas, y era justamente después de su muerte que escribían este comunicado, y hablaban sobre el pensamiento de la gente que integraba las FARC, diciendo que había cierto realismo mágico latinoamericano dentro de sus creencias, como esa, y digo, esto es una como paráfrasis, ¿no? Pero en esencia hablaban sobre cómo, em, se pensaba, sí, vamos a derrotar al gobierno, pero se pensaba con una seguridad que los hacía estar completamente, inmersos en Ok, la lucha, ¿sabes? O sea, ok, como cuando lees en algún libro, por ejemplo, como en Agua para chocolate, ok. No lo he leído, pero sí, sí ubico más o bueno, menos pero la suceden, historia. ajá, pero suceden cosas que en la vida real no podrían suceder, ¿no? O sea, cuando todos empiezan a llorar, cuando comen, en la boda, ese tipo de cosas, em, tú
lo lees y te lo crees, ¿no? De que esto está pasando. Y lo mismo pasaba con ellos. Ellos pensaban, vamos a derrocar al gobierno, vamos a derrocar al sistema, y lo pensaban con tanto fervor que para ellos era cierto, y era una lucha que tenía sentido. Y siento que eso se lo podríamos atribuir a la Alianza Rebelde. Yo estoy segura de que cada paso que daban, pensaban, vamos a derrotar al imperio. Sí, yo creo que cada paso que daban era para eso, Ujú. y no dudo que en algún punto se habrán llamado el Ejército de Liberación de la Galaxia o algo así, muy similar a los guerrilleros en América Latina, ¿no? Sí, claro, pues tenemos, a ver, como lo decíamos al inicio, el EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, perdón, y el ELN, por ejemplo, en Colombia, que es igual Ejército de Liberación Nacional. Sí, que no tiene este toque zapatista exclusivo del mexicano, Ah, ¿no? exacto. Sí. Y ya como para ir cerrando, ¿quién quién otro dirías que es así una figura guerrillera, pues, a tomar en cuenta al momento de querer estudiar este tema y compararlo con Star Wars? Yo pensaría que Manuel Marulanda, que era el que justo Nos ahí adelantabas. les adelanté, Sí. Me em, emocionó con Manuel, créanme, al principio, antes de que grabáramos. sí, le expliqué a mí, le di el contexto antes, pero bueno, para empezar, sobrevive a uno de los eventos más grandes que dieron origen a las guerrillas en Colombia, que fue el bombardeo a Marquetalia, que era una comunidad de campesinos que estaban inconformes con la situación. Marquetalia, búsquenlo. Ujú. En 1964, bueno, él sobrevive y entra a las FARC. Fue por mucho tiempo uno de los cofundadores y una de las como co-cabezas, hasta 1990, que quedó como el líder principal, por así decirlo. Ya. Y ahora, la comparación que creo yo que podría ser posible sería con Luke, no por este como background que se tiene de quién fue Manuel Marulanda, Ujú. tiro fijo, sino porque se convirtió en una leyenda. Y siento que conforme debieron de haber pasado los años en Star Wars, seguramente el nombre de Luke Skywalker también se convirtió en una leyenda. Sí. Y entonces empieza como a generarse este pensamiento muy como soñador, le llamaría yo, muy imaginativo. Imaginativo es la palabra. Porque em, lo que pasaba con Manuel Marulanda era que dentro de las guerrillas se empezaron a generar estos rumores de que no, yo vi que lo mataron. Yo estaba, sí, de que Resucitó. sí, 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 yo estaba ahí y vi que lo mataron Ujú. y lo volví a ver después. Y entonces así empezaba a generarse este rumor, ¿no? De que, y lo mataron acá, pero yo lo vi, y lo mataron acá, pero yo también lo vi. Y entonces se generaba este pensamiento, y no, les estaría mintiendo si les doy el número, pero a mí quien me lo platicó fue una persona que hoy es actor político en Colombia y que en su momento tuvo mucha relación con las guerrillas. Oh. Y decía que, era como las no me acuerdo si las 1000 o las 100, pero así pon tú, las 1000 muertes de tiro fijo. Y era esto, ¿no? Era esta leyenda de Que murió, sobrevive y sobrevive que y es como Luke, ¿no? Que el día que se enfrenta a Darth Vader, pues, piensan que, ¿quién sobrevive a Darth Vader, no? Y de repente, exactamente. pum, sobrevivió. Imagínate todas las leyendas que se pudieron haber generado de Luke. Claro, porque, a ver, derrota después a Vader, a Palpatine, porque la gente normalmente no sabe que era su papá, Y ¿no? desaparece, porque sabemos que en algún punto se va al exilio. Sí, y desaparece y regresa en la serie del Mandaloriano como esta figura, pues, que no conocían, que habían escuchado leyendas nada más, entonces sí, Exactamente, hay seguramente comparación. seguramente se pudo haber convertido en una leyenda dentro Sí. de la galaxia. Sí, yo creo que hubiera instaurado su revolución como en Cuba, Luke Mm, Skywalker, quién sabe, ¿eh? Pero, pues sí, ahí lo tienen, o sea, tenemos ya varios paralelismos que contar ahí de sí. Star Wars. Evidentemente, si ustedes que nos escuchan en otras partes de América Latina, si conocen de alguno muy local o algo, pues también coméntenlo y le damos una revisada. Sí, queremos saber. Queremos saber. Muy Sí, buen tema, excelente, Mau, excelente, excelente, excelente. excelente trabajo. Buen Y tema hoy. muchas gracias por escuchar. Sí. Acuérdense de suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio.